Vamos a continuar, hermanos, amén, con el estudio de San Juan capítulo 4, viendo la historia de la samaritana, amén, hermanos. Vamos a ver un breve resumen de lo que vimos en el tema pasado. Vimos cómo la samaritana tenía una necesidad, amén, hermanos, una necesidad del corazón, aunque todavía no entramos a fondo quién era ella, amén, hermanos, cuál era su necesidad. Vimos cómo el Señor Jesús se le presenta como esa agua viva en medio de su desierto. Amén, hermanos. Vimos cómo Jesús es y será siempre el agua suficiente que nos saciará en cualquier situación y en cualquier necesidad. Amén, hermanos. Así, hermanos, después de tener esta conversación con la samaritana, hermanos, de que se le presenta a Jesús como el agua de vida, vamos a retomar el estudio allí en el versículo 15. Amén. Dice que la mujer le contesta lo que Jesús le dice de que Él es el agua de vida. Dice que la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Amén, hermanos, y hay una coma. Y ahí me voy a detener, hermanos, porque la samaritana parecía que estaba comprendiendo lo que Dios le estaba hablando. Hasta esa frase, amén, hermanos. La samaritana le estaba diciendo al Señor Jesús: yo quiero de esa agua, dame de beber. Pero después de esa coma, hermanos, viene algo muy interesante que la samaritana dice, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Notan esa dualidad, hermanos, de carácter en la samaritana, porque recordemos que todo lo que Jesús le estaba hablando a la samaritana, con la fuente, con el agua viva, con lo que Él era y el don de Dios, le estaba hablando en un lenguaje espiritual a la samaritana. El lenguaje del Señor Jesús, el lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, hermanos, no es un lenguaje carnal. Amén. Y le estaba diciendo a la samaritana en ese lenguaje espiritual, en ese ámbito espiritual, que Él era el agua, pero vemos cómo la samaritana no podía comprender eso. Amén. Porque sus oídos aún no estaban abiertos a lo espiritual. Y vemos cómo hay un sentimiento de la samaritana, hermanos, al pedirle de esa agua. Pero también vemos cómo regresa al pozo, a lo terrenal, y le dice para que no venga tampoco aquí a sacarla. Amén, hermanos. Y yo me estaba imaginando, hermanos, cómo podría haber pasado esta conversación. Amén. Y voy a dar un ejemplo. Yo sé que usted me va a entender, pero me voy a poner tantito de este lado. Yo estaba imaginando, hermanos, entrar al mundo de las oposiciones, de cómo pudo haber sido esta conversación. Y la samaritana, hermanos, tenía a Jesús ahí, enfrente de ella, y Él le estaba diciendo: mírame, yo soy el agua de vida, yo soy todo lo que tú necesitas. Y en la samaritana, hermanos, entró un sentir de ella, a alguien que le estaba hablando, a un extraño, hermanos, porque nosotros podemos reconocer que el que está aquí es Jesús, porque ya hemos leído la palabra, pero si nos metemos en la vida de la samaritana, si nos transportamos a ese concepto, si nos ponemos como la misma samaritana, un extraño, un hombre extraño le estaba hablando, un judío le estaba hablando, y le estaba diciendo que Él era el agua viva, que Él era todo lo que ella necesitaba. Y a lo mejor al verlo a los ojos, ella podía reconocer y creer que lo que le decía a Él era verdad. Y podía haber algo en su interior que le podía decir: sí, es cierto, este hombre me está diciendo que Él tiene el agua de vida y yo le creo. Pero ¿qué viene después, hermanos? Yo me imagino que ella volvió a ver al pozo que estaba al lado de ella, y dijo: pero Señor, ni tampoco que venga aquí a sacarla. Se transformó de un hábitat espiritual que estaba con el Señor a recordar su necesidad, a volver a algo carnal y terrenal que ella podía estar viendo ahí. Dijo: Señor, pero que tampoco venga aquí a sacarla. Parecía estar comprendiendo la samaritana que estaba hablando Jesús, pero en la verdad de su corazón no. Ella seguía viendo ese pozo,
¿Por qué, hermanos? Porque en un instante que a lo mejor ella quitó la vista del que le estaba hablando y volvió a ver a su necesidad y volvió a ver a su situación, dudó. Al final era un hombre quien le estaba hablando, un hombre extraño. Nosotros podemos comprender que ese hombre era Jesús, pero ella no, en ese momento, en ese tiempo, ella no sabía quién era él. Ella no sabía que él era el Mesías. Amén, hermanos. Y a veces, hermanos, yo me ponía a reflexionar qué pasa en nuestra vida, hermanos. Porque el sentimiento que podía estar moviéndose dentro de la samaritana podía ser un sentimiento de fe. Ella sentía en su interior que le decía desesperadamente que ocupaba esa agua de vida, que ocupaba a Jesucristo, al que estaba ahí, que ese hombre le estaba diciendo que era el agua de vida, y había algo dentro de ella que lo creía. Pero en un instante, tal vez de una emoción, que volvió a ver su necesidad y que volvió a ver al pozo, dudó, porque ya no sabía quién era él. Y a veces, hermanos, pasa en nuestra vida que a lo mejor nosotros podemos venir aquí al templo y podemos adorar y podemos sentir la presencia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa en nuestro hábitat de la casa o en el trabajo? ¿Qué pasa alrededor de nosotros, hermanos? Porque podemos sentir la presencia aquí, podemos adorarle, podemos llenarnos de Él. Y en nuestra casa, a lo mejor cuando regresamos y vemos un pozo y vemos nuestra necesidad y vemos la situación, dudamos. A lo mejor la samaritana duró y dijo, es que es un hombre extraño el que me está hablando, me está diciendo que tiene un agua, pero yo ya no le entiendo. Y a veces en nuestro hogar, en la situación que tenemos, lo que estamos viviendo, dudamos. Por eso era necesario, hermanos, cuando dijo es necesario que vaya a Samaria. Por eso es necesario conocerle a Jesús. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 16 que Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Vemos cómo a lo mejor si estaba la samaritana viendo ese pozo, Jesús la hace que lo vuelva a ver a él. Y dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén, hermanos. Y en muchos comentarios, hermanos, podía ver cómo este texto decían los hermanos. Es que para tener esa agua de vida tenía que arrepentirse, tenía que reconocer su pecado. Y es cierto. Pero yo creo también, hermanos, que lo que Jesús le estaba tratando de hacer ver es que él no era un hombre común. Es que él era el Hijo de Dios. Estaba en una conversación acerca de esto, hermano, que le dice que ella ha tenido 5 maridos. Amén. Y podemos decir, si recordamos el contexto de Samaria, que era una mezcolanza. Amén, mezclaban todo lo de Dios con otros dioses. Y Jesús le reconoce que ella tuvo 5 maridos. Y a lo mejor para el pueblo en el que ella estaba viviendo ahí en Samaria, pues era permitido casarte una y otra vez. No sabemos si estos maridos la dejaron, no sabemos si estos maridos ella los dejó, pero vemos cómo hay una necesidad constante de estar buscando algo para tener esos 5 hombres en su vida. Amén. Que a lo mejor en el contexto de Samaria, dentro de todos sus dioses que tenían, a lo mejor ellos permitían que se casaran muchas veces. Y vemos una necesidad. Ella estaba buscando realmente esa agua, hermanos. Amén. Pero Jesús, hermanos, se le presenta como que no es un hombre ordinario, porque a lo mejor, si las personas, es un ejemplo, yo me caso una vez, y luego me caso otra vez, y luego me caso otra vez, y me caso otra vez. Imaginemos, hermanos, como ejemplo que está permitido. Imaginemos. Amén. No está permitido. Amén, hermano. Imaginemos. Que me caso 5 veces y ustedes me ven con otra persona después de tener a mi último marido. ¿Y qué van a asumir ustedes? Que es otro marido. Amén.
que a lo mejor yo me volví a casar. Pero hay algo que la gente no sabía, pero que Jesús sí sabía, y le dice, pero el que tienes no es tu marido. ¿Cómo la gente podía asumir que a lo mejor esta samaritana tenía otro marido, pero solamente Dios podía saber que el que estaba con ella no era su marido? Y él quería mostrársele que con el que estaba hablando no era una persona ordinaria. Amén, hermanos. Y vemos la respuesta de la samaritana, amén, al reconocer que quien le estaba hablando sabía al respecto de ella. Amén, hermanos, vamos ahí al versículo 19. Dice que la mujer le dijo, que la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ya le reconoce como otra autoridad. Amén, hermanos. Vemos cómo en Reyes estamos viendo que los profetas eran alguien de autoridad. Era alguien que reconocían como una autoridad. Y ella ya no le reconoce como un hombre ordinario ni un hombre extraño, sino dice, ay, eres un profeta. ¿Por qué? Porque solo él puede saber que la persona que está conmigo no es mi marido. Y a lo mejor, hermanos, ella se cansó de estar casándose y lo llevó a algo que era vivir, como ahora le dicen, en libertad, ya sin casarse. A lo mejor ella ya estaba hastiada de buscar a ese hombre que para ella la llenara, y ya se hartó hasta de casarse. Ya estaba viviendo con alguien que ni era su marido, en unión libre, como ahora dicen. Y entonces le reconoce, el que me está hablando es un profeta y debo de ponerle atención, porque ya cambia la situación. Ya dice, ay, el que me habla es un profeta. Amén. Cuando se da cuenta de esto, hermanos, de que le dice que sí es un profeta, le surge una duda, aprovechando que es un profeta. Hay un giro a nuestra historia. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, cómo le surge una duda a la samaritana y empieza a hablar de un contexto social religioso. Sigue sin empezar a ver ese hábitat espiritual que el Señor Jesús le estaba hablando en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y le surge esta duda. Recordemos ahí, hermanos, como estaba pasando con Elías. Recordemos que los profetas de Baal, ¿se acuerda de la historia? Amén. Amén, de los profetas de Baal. Recuerden que Elías, dice la palabra, que reconstruyó un pequeño altar que estaba encima de ese monte. Amén, ¿lo recuerdan, hermanos? Bueno, por eso la samaritana le dice aquí que aquí era donde se adoraba. Dice, nuestros padres adoraron en tiempo pasado, hermano. Fíjense todavía cómo ella reconoce que ya no se adoraba a ese mismo Dios, que como vimos en la historia de Elías se adoraban. Ahí se acostumbraba en tiempo pasado a adorar a Dios. Y como le dice, y vosotros, ¿quiénes, hermanos? Los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Como también había una necesidad, una inquietud en su corazón de dónde debían adorar. A lo mejor para darse la razón a ellos, porque sí existía una necesidad de que ella quería ir a adorar, pero estaba tan invadido de todos los dioses que no sabían dónde debía adorar. Porque por eso estaban peleados los judíos con los samaritanos, lo recordamos, hermano. Y Jesús le contesta, hermanos, vamos ahí en el versículo 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que venía a morir por todos nosotros y a abrir ese puente. Amén, hermanos. En donde nosotros ahora tenemos la libertad de adorarle en nuestro hogar, tenemos la libertad de adorarle aquí, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Amén.
Por eso el Señor, hermanos, está hablando en un lenguaje espiritual. Por eso es importante saber distinguir que la samaritana seguía hablando en un lenguaje carnal, hermanos. Si nosotros no abrimos nuestros oídos a lo que Dios nos está hablando por medio de lo espiritual, de su Espíritu Santo, de su palabra, no vamos a entender, no vamos a comprender el propósito que tiene para nosotros, ni lo que quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida, porque a lo mejor nuestros ojos están enfocados en el pozo terrenal, que pueden ser problemas, que puede ser enfermedad, que puede ser alguna angustia. Por eso es importante lo que el Señor le estaba diciendo, hermanos. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabes. ¿Por qué, hermanos? Porque ya le dije, había una mezcolanza ahí de religiones. Se habían olvidado realmente de Jehová. Después dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque ellos sabían que habían de adorar en Jerusalén. Pero no deja, hermanos, de ser un contexto religioso el que llevaban los fariseos y a dónde llevaban el pueblo. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús era un judío y había venido primeramente para su pueblo, quien no le recibió, quien no lo aceptó. Sabía que la salvación iba a venir de un judío, amén, del linaje de David. Amén, hermanos. Dice el versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Vemos cómo aquí le vuelve a recalcar, hermanos, a la samaritana un ámbito espiritual. Movernos en el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. No hay otra forma más que en el espíritu. Y dice que Dios busca a aquellos que adoran en ese espíritu. Amén, hermanos. Y en esa verdad. ¿Cuál verdad? La de Jesucristo, la de su palabra. Amén, hermanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él busca esos adoradores. Y los adoradores, hermanos, no solo se refieren a las personas que cantan, no se refieren a las personas que están aquí en el altar, se refiere a las personas que llevan una vida en santidad. Yo estaba escuchando un programa de radio en la mañana, hermanos, donde decía que la verdadera santidad era quienes hacían la voluntad de Dios, quienes se movían en el Espíritu Santo con los frutos del Espíritu Santo. Pero no era nada más saber los frutos del Espíritu Santo, era ponerlos por obra. Esas son las personas que le adoran en espíritu y en verdad, no solo conocerle, hermanos, de palabra, porque a veces nosotros podemos sabernos los frutos del Espíritu Santo, podemos decirlos, contarlos, cantarlos, pero si no los vivimos, de nada nos sirve, hermanos. Tenemos que movernos en ese espíritu, tenemos que movernos en ese sentir y creer en Él. A la samaritana se le estaba presentando el mismo Hijo de Dios, a nosotros también se nos presenta el mismo Hijo de Dios. Lo vemos aquí en las predicaciones, se nos habla de Él, conocemos de Dios, conocemos de su Hijo. Ya no debería de ser alguien extraño para nosotros que nos viene a hablar. Deberíamos de saber y tomar en cuenta que quien nos está hablando es el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, mostrándonos que Él tiene lo que nosotros necesitamos. Y cuando comprendemos eso, hermanos, nuestra vida debería de cambiar a movernos en ese Espíritu Santo con esos frutos, llevar una vida de adoradores, que no solo le canten, los adoradores también le oran, los adoradores buscan las formas para estar con Él, no importando en el lugar que estén. El Señor le dijo, mira, el lugar no es importante. Lo importante es que en tu corazón me adores en espíritu y en verdad. A la samaritana apenas se le estaba presentando Jesucristo, a nosotros ya se nos presentó, a nosotros ya nos está diciendo,
hey pueblo mío, hijo mío, adórame en espíritu y en verdad. Y nos recuerda esta noche, hermanos, que eso es lo que Él busca. Dice que los busca, hermanos. Yo creo que los que más van a comprender son las mamás, pero cuando un hijo le dice que no encuentra algo o que se pone la meta de encontrar algo, ¿cómo lo busca, hermanos? Por todos lados. Yo creo que hasta volteamos la casa al revés hasta no dar con eso que nosotros estamos buscando. Amén. Así el Señor busca a esos adoradores en medio de este mundo, hermanos, a esos adoradores que estén viviendo una adoración al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es espíritu y es verdad. Y hay que creer en eso, hermanos. Hay que creer en esos frutos del Espíritu Santo que nos llevan a una adoración hacia Él, a vivir una vida en santidad a Él, a tomar una decisión, hermanos, porque como le digo, a la samaritana es la primera vez que veía al Señor Jesús, pero nosotros ya no. Como dice el pastor, ya no tenemos excusa, ya se nos presentó a nosotros, ya nos dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías prometido. Yo no quiero personas que vengan a mi iglesia y me busquen temporalmente. No es de sentimientos, hermanos. Cuesta trabajo, sí. Estamos en la carne, sí. La carne no va a querer, no. Pero por eso dice que nos dejó un consolador que nos va a ayudar. Amén, hermanos. Está en nosotros la decisión. Como yo le comentaba alguna vez y leía en un libro, la fe, hermanos, es una voluntad, es un carácter de voluntad, que aunque tu carne no quiera, tú recuerdes quién es ese Dios. Tú recuerdes todo lo que aquí te han enseñado, tú veas lo que Dios te está hablando en la palabra y digas: amén, Señor, te creo, te voy a adorar. Todos los días, hermanos, porque cada día es un nuevo afán. Amén. Y cada día el Señor va a ir buscando esos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad, que lleve una vida de santidad. No es fácil, hermanos, pero hay que tomar esa decisión, proponernos en nuestro corazón, decir: no puedo. Recuerdo que la hermana Julia me mandó una vez un video que decía: la carne no quiere orar, pero el Espíritu te va a ayudar a que inclines tus rodillas y reconozcas a Dios. A esta samaritana se le estaba presentando Dios y Dios la iba a llevar a un reconocimiento. Ya le mostró primero que era un profeta. Luego vamos a ver cómo se muestra en el Hijo de Dios. Ahorita no vamos a alcanzar a ver todo el pasaje por tiempos, hermanos, pero hoy el Señor nos recuerda eso. Recuérdame quién soy yo. Recuerda lo que te he enseñado. Recuerda mi sacrificio en la cruz. Créelo y adórame en espíritu y en verdad. No importa la situación, ahí va a estar el pozo. Los pozos antes, hermanos, no se movían hasta que no los taparan, pero ahí estaban los pozos. Y a lo mejor ahí va a estar el pozo hasta que el Señor permita el tiempo, porque nos quiere enseñar y mostrar algo a nosotros con esa prueba, con esa dificultad. Y aunque a veces podamos voltear a ver al pozo por un momento, recuerde quién es Él. Cómo usted se le muestra que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios, y voltemos otra vez a verlo a Él, amén, y adorarlo, porque a pesar de que estemos en una prueba, problema o necesidad, ahí está Él. Y a la samaritana, hermanos, no la dejó sola hasta que no entró en su corazón. Así nosotros no nos va a dejar solos, hermanos, amén. Solo adórele, aún en el tiempo difícil, aún en la prueba, adórele. Porque eso es reconocerle a Él, reconocerle que no necesita y reconocerle que Él verdaderamente es el agua suficiente en medio de ese desierto y necesidad, hermanos. Voluntad de creer, voluntad de adorar. Amén, hermanos.